Fortalecer la transferencia de conocimientos entre la universidad y su ecosistema con una perspectiva crítica, competitiva e innovadora que contribuya a la formación de una sociedad justa, sostenible y respetuosa de la dignidad humana. Deseamos darle un saludo especial a los profesores, a los directivos de la universidad, egresados, estudiantes, personal administrativo y demás invitados especiales que nos acompañan hoy. Sean todos bienvenidos. El día de hoy tenemos el placer de contar con la presencia de la doctora Margarita Correa Henao, presidente de la Junta Directiva y cofundadora de Banca Mía, un banco para el desarrollo social. Es antropóloga con especialización en alta gerencia internacional y becada por Kellogg's Foundation en el desarrollo y liderazgo. Es una colombiana reconocida en diferentes países de Latinoamérica como gestora del desarrollo social humano en las poblaciones vulnerables, tradicionalmente excluidas de los servicios financieros por más de 30 años. Tuvo a su cargo la vicepresidencia ejecutiva de Banca Mía durante 9 años. Y también contamos con la presencia, y tenemos el placer de tener al invitado Dr. Xavier Berandiarian Irastorza, jefe del gabinete del diputado general de Guipúzcoa. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Deusto y es doctor en Sociología. Fue el jefe del gabinete del Departamento de Transporte y Obras Públicas del Gobierno Vasco durante 2 años. Se desempeñó como investigador visitante en el Kellogg's College de la Universidad de Oxford durante 2 años y desde el 2011 es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto. Vamos a darle entonces una bienvenida a nuestros invitados y pues al finalizar, van a tener, ustedes ya tienen en sus manos unas hojas por si desean hacer algún tipo de pregunta. Posteriormente el personal de protocolo pasará recogiéndola. Contarán después con el espacio. Vamos a dar entonces la bienvenida y invitamos a la doctora, por favor, para que nos acompañe. Muy amable. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por invitarme. Andrés, muchas gracias por invitarme a este importante encuentro. Me da mucha alegría estar entre jóvenes. Quiero compartir con ustedes lo que ha sido la experiencia de haber participado en un proyecto de desarrollo social con una apuesta de inclusión social. Y voy a tocar 3 temas, pero digamos que la línea conductora van a ser 2 palabras: un propósito y un empoderamiento. Quisiera decirles de dónde surge crear un banco. Como ustedes pudieron ver en la presentación, soy antropóloga. Una antropóloga banquera es como un espécimen. Antropóloga banquera. ¿De dónde sale? Sale de un propósito. ¿Y qué es para mí el propósito? Y no solo para mí, yo creo que para los seres humanos. Es la posibilidad que tenemos de encontrar qué nos mueve, qué nos inspira, qué nos hace soñar, qué nos da esperanza, dónde está nuestra zona de flujo, dónde podemos crear, qué nos apasiona. Y cuando encontramos eso, es como encender una chispa, como una llama. Y cuando se enciende esa llama y esa chispa, es como haber encontrado la musa de la inspiración. Quiero decirles que me pasó eso. Y me pasó eso en un momento estelar de mi vida. Me subí un martes a un basurero, 11 de la mañana, y vi cómo la basura llegaba ahí, a ese botadero. Y en ese botadero vi
perros, gallinazos y seres humanos, derivando su sustento de esa basura. En ese momento sentí que mi corazón se estrujó y dije, no puede ser, quiero servir, quiero dedicarme a que estos seres humanos que están comiendo la basura tengan una dignidad en un trabajo decente, con ingresos decentes. Y ahí quiero decirles que he sido fiel a esa vocación. Y entonces, cuando leo esta frase, creo que algo pasó en mí. Aquel que tiene un porqué para vivir puede enfrentarse a muchos de los cómo. No ha sido fácil crear un banco de desarrollo social, pero ha sido lo más fascinante que he podido hacer en mi vida profesional. ¿Y dónde fue esa inspiración? En estos datos. La pobreza y la desigualdad en América Latina. 2 datos. 172 millones de personas pobres en América Latina y 266 personas excluidas del sistema financiero. Una brecha grande de desigualdad, inequidad y exclusión, no lejos de la realidad colombiana, el 32% de la pobreza, con el coeficiente del Gini del 0,52. Con esta realidad empezamos a mirar la realidad colombiana, cómo hacemos inclusión social en un sistema que ha estado construido por el sistema bancario legítimo que genera desarrollo, pero que las personas de bajos ingresos no han podido acceder. Y encontramos, 1, el 52% de los pobres son mujeres. El 52% de los pobres son mujeres. 1 de cada 2 está excluida del sistema financiero. Y la brecha de inclusión es más amplia para las mujeres, solamente el 33%. Con esa realidad, esto es una teoría de la sociología y el profesor no la podrá validar. Es la feminización de la pobreza, es una realidad. Quiero llevarlos en el porqué, cuál es la causa y cuál es una de las soluciones que hemos visto en el camino. La causa son muy sencillas. 1, las mujeres han tenido un descenso en los ingresos cuando tienen una dependencia en los hogares pobres y el jefe del hogar, pero hoy la realidad es que esos hogares son monoparentales. La mujer es la jefe del hogar. Con esos ingresos y esa limitación de recursos, la mujer no ha podido desarrollar todas sus capacidades y se enfrenta a 2 o 3 jornadas diarias de trabajo. Esa limitación de tiempo y esa dificultad en haber desarrollado unos activos, un patrimonio, una acumulación de excedentes, la posibilidad de tener un patrimonio que le sirva como aval para prestar en el sistema financiero, le impide la participación. Y como le impide esa participación, muchas de las veces está excluida de esas oportunidades. ¿A qué nos enfrentamos cuando vamos a un banco? ¿Y por qué creamos este banco? La persona llega y dice, ¿tiene propiedad raíz? No. ¿Referencias bancarias? No. ¿Paga para fiscales? No. ¿Tiene contador? No. Y esas barreras de entrada le da la imposibilidad de tener acceso. Y ese no acceso le impide participar. Y esa no participación le impide decidir. Excluida de derechos de inclusión. Esa es una realidad. Y a esa realidad, cuando creamos este banco, dijimos, la mayor oportunidad, un país con un sector informal alto, una pobreza del 32%, y si es rural es del 40%, y si es extrema pobreza es del 22%, aquí tenemos una oportunidad.
¿Dónde se financian estas personas? En el agio, en la usura, en el gota a gota, que es el 20% diario. Con ese 20% diario, ahí se va la posibilidad de ahorrar y de tener una vivienda. Esta realidad, dijimos, mujer, sector informal, exclusión y una luz en el camino. ¿Cómo hacemos para que accedan? Para democratizar el crédito, para humanizar las finanzas, para humanizarlas, para decir, usted no tiene nada, pero usted sabe trabajar, usted vende un producto, usted tiene clientes. Entonces dijimos, finanzas productivas para este sector que ha estado excluido de la economía formal. Y ahí fue cuando dos ONG buscamos un socio. Y el socio hoy, y es muy importante contarles este pedacito, la Fundación de Microfinanzas es un grupo de 5 países, y aquí ustedes lo ven, que estamos comprometidos en contribuir a erradicar la pobreza. ¿Dónde estamos hoy? 1.900.000 clientes, con 8.200 millones de dólares en cartera. Y esta apuesta la hicimos en el 2007, eso no hace muchos años, eso fue ayer. La tarea va bien, pero no tan bien como quisiéramos, porque las cifras de 266 millones excluidos del sistema financiero es una realidad. Entonces creamos este banco. Muchachos, ustedes son jóvenes todos. Ahora hablábamos con los compañeros de panel, el moderador, el decano, y decíamos, el país está en sus manos. Si nosotros vemos esta realidad, lo que vemos es oportunidades de innovar, de crear, de apostarle a un país de más inclusión, de menos desigualdad, de menos pobreza, más próspero, con oportunidades. Porque ellos han estado excluidos y el subsidio no es el camino. Ya sabemos lo que genera el subsidio, dependencia, y la dependencia genera hostilidad. Lo que necesitan es acceso, oportunidades, que los hagamos visibles y que nos acerquemos con oportunidades para la inclusión. Entonces, la misión es muy sencilla. Aquí podríamos decir, prestamos dinero a las personas de bajos ingresos. No. Ese es el medio. El fin es mejoramos la calidad de vida de ellos. Y vamos a mirar lo que le pasa a la mujer. Yo le hice un énfasis a la exposición en mujer por el mes de marzo. Y porque empoderar a la mujer es contribuir a erradicar la pobreza. Y no es un asunto teórico, no es de justicia, que lo es. No es de ética, que lo es. Es también un tema económico. Y van a ver por qué. Entonces, en este camino, el banco, yo no los voy a cansar con cifras, pero cuando hicimos esta apuesta, miren, dame una palanca y mover el mundo. 923.000 ahorradores. Ruptura de paradigmas, ahorran, pagan, tienen seguro, o sea, lo que necesitaban era acceso y oportunidad. Tenemos hoy la posibilidad de decir que estamos tocando 1.058 familias diarias y hay un ahorro promedio de 107.000 y tienen previsión y tienen pólizas, o sea, ruptura de paradigmas. Y entonces, ¿por qué la segunda palabra? Empoderamiento. Y decían, es un tema ético, sí, de justicia, sí, de filosofía, sí. Más allá de eso, hoy, y ustedes que son estudiosos, que son académicos, que son virtuales, que están conectados con el mundo, este tema hoy está en las agendas de todas las entidades de desarrollo, en la CEPAL, en USAID, en la IFC, en el BID, en la ONU, simplemente porque es un pilar fundamental para el desarrollo humano, como base necesaria para conseguir sociedades incluyentes, pacíficas, prósperas y sostenibles. Lo vemos en el campo colombiano. Colombia tiene una deuda social con el campo.
La mujer se quedó en el hogar, padeció la guerra y sostuvo el hogar. Está ahí y tenemos la oportunidad de poder decirle al país, vamos a acompañar el proceso de paz. Y mire, 2 números, con esta cifra es muy importante. La diversidad de género en el liderazgo de las instituciones está relacionado con la rentabilidad. Entre el 7 y el 15% sube la rentabilidad de las empresas cuando le damos la posibilidad a la mujer de liderar en las organizaciones. Entonces, es así. Y mire lo que le pasa a una mujer empoderada. Yo quisiera, hay un video, el video que vamos a presentar legitima esta teoría. La mujer tiene ingresos dignos y trabajo decente, y cuando esto sucede, comparte sus ganancias derivadas de esa actividad productiva y la destina a la familia, y la familia recibe bienestar en el conjunto del hogar, y a la mujer le pasa lo siguiente: se empodera, gana confianza, gana autoestima, participa, y la familia sale de la pobreza. Margarita, ¿es teoría? No es teoría, lo medimos, lo acabamos de medir, y quisiera compartir con ustedes esta medición. Entonces, lo primero, ¿qué le pasa al patrimonio? No tenía títulos a nombre de ella. Vean, les quiero contar que cuando tuve la posibilidad de estar en la India, ninguna mujer podía tener acceso al crédito, y trabajamos en la legislación para incidir en la política pública para que la mujer pudiera tener acceso al crédito de la entidad financiera. Entonces hay un cambio en los derechos económicos de la mujer, y cuando cambian esos derechos económicos, accede, y cuando accede, tiene bienestar. Cuando tiene bienestar, participa. Y eso es absolutamente revolucionario. Eso es una transformación social. Y esto que ven acá es un cambio personal. Gana en autoestima, gana en su actividad económica, en su familia y en su participación comunitaria, y decide. Entonces, estamos muy contentos de decir que esto que es teoría lo estamos midiendo. Y mire lo que pasa. ¿Qué pasa con la medición de impacto? Cuando empoderamos a la mujer sale en una proporción más alta de la pobreza que el hombre. Es importante los dos, pero la mujer empoderada, ya saben a dónde van los ingresos. Y cuando caen en la pobreza, porque son vulnerables, cae en menor proporción la mujer que el hombre. Entonces este es uno de los muchos caminos, pero es un camino que nos está diciendo empoderamiento, inclusión, democratización, humanización de las finanzas. Humanicemos las finanzas. ¿Qué es humanizar? Usted no tiene garantías, usted tiene su trabajo, usted sabe lo que hace, usted quiere salir adelante, usted tiene pasión por lo que hace. Ha sido fascinante construir este banco, porque además las personas que tenemos, y aquí tenemos un vicepresidente y Ángela que maneja los proyectos conmigo corporativos, saben que le estamos apostando a una cultura interna para que esta sensibilidad nos mueva a la acción. El decano nos dijo, Margarita, y nos está diciendo ahora, tenemos que volver la teoría acción y la acción realidad. Y si todos apuntamos a que este país, entre todos somos capaces de transformarlo, porque lo que hay es oportunidad de inclusión. Con ejemplos como este, pero hay miles de ejemplos. Quiero decirles la medición. ¿Cómo quedó la medición? La vulnerabilidad del 84% de las mujeres son más vulnerables y las brechas económicas son mayores. Pero cuando se invierte, mire lo que le pasa a la economía de la mujer. Primero, el crecimiento de los excedentes se dan en el 21, sus ventas aumentan el 18 y los activos en el 26. Medible, rigurosamente medible. Y la pobreza, tras de 2 años, el 33% salen de la pobreza. Y a los 5 años, el 75%. Entonces, cuando uno se levanta y dice, ¿qué hice hoy? Puse una estrellita para visualizar este país mejor para todos. Esa emoción que sale desde el corazón
la podemos multiplicar en X veces si miramos esa realidad y no se nos vuelve paisaje, sino qué puedo hacer para cambiar esta realidad, porque es una realidad. El último dato, el 73% de estos se concentran en el sector urbano y el 56% de ellos solamente tienen la primaria. Y miren lo que nos dice. Tuvimos un encuentro la semana pasada en instituciones que estamos trabajando en una comunidad para trabajar en la equidad interna laboral. Estaba entidades, empresas muy importantes como Pfizer, Johnson y otras. El 80% de las mujeres toman las decisiones de compra. El 80% entre esta edad, 15 y 49 años. El 27% de las trabajadoras son jefes de hogar en las unidades agrícolas. Entonces, cada vez las mujeres estamos impulsando el desarrollo y la economía mundial. ¿Qué necesitamos? Empoderarnos, trabajar en alianza, trabajar con otros, incluir a la academia, incidir en la política pública. Mucha tarea por hacer. El último dato, desde el 2014 la participación de las mujeres en actividades emprendedoras, ustedes pueden ser todos potenciales emprendedores, creció el 68% y el 33% las mujeres son dueñas de esas empresas, pero tenemos grandes retos. Esta no es una muy buena noticia, sino que es una tarea. Esto nos lo dio Microsoft la semana pasada. Este dato, el 13% de la participación de la mujer en los equipos de tecnología, solamente en América Latina tenemos el 15%. Cuando hay equipos de tecnología, el 13% participan mujeres. El 31% en ciencias de computación y el 16% en carreras en el mundo en esta área de comunicación y de tecnología. Y tenemos que dotarnos de esa herramienta, de esa capacidad para acceder. Entonces, ¿qué aprendimos de estas emprendedoras y qué creemos? Y la semana pasada tuvimos un panel con las Naciones Unidas y nos dicen, la próxima revolución es esta. Y la revolución nos invita a que la importancia de incorporar los valores que aporta la mujer en las instituciones donde se toman decisiones para hacer el balance. ¿Por qué? Porque en esa pluralidad, en esa diversidad de equipos, hay más balance. Si el equipo es plural, ciencias de tecnología, pero también de áreas blandas, pero también humanistas, pero también economistas, pero también mujeres que trabajen en diferentes disciplinas. Escucha empática, resolución integradora de conflictos, orientación a las personas, cohesión, pluralidad, la capacidad de tejer redes, de trabajar en actividades comunitarias. Tenemos una maravillosa oportunidad. Esta es una realidad. Quiero darles 3 datos, que estos datos nos los compartió las Naciones Unidas la semana pasada, y es contribuir en este empoderamiento, especialmente en América Latina, donde cerca de 115 millones de mujeres viven por fuera del sistema financiero y casi el 30% no tiene autogeneración de ingresos. Si eso, que es una realidad, la intervenimos, la gestionamos, 28 billones se sumarían al PIB mundial anual en el 2025. Y la productividad en América Latina crecería el 25%. Está una tarea por hacer, están las cifras, está la realidad, está el cómo, y creemos que esto nos podría motivar para seguir un camino y soñarnos un país para el futuro de ustedes, de sus hijos, próspero, abundante, incluyente, de acceso, humanizando las finanzas, en las que realmente las personas de bajos ingresos apenas estamos viendo la punta del iceberg. Necesitamos hacer esa revolución desde la base para poder tener acceso a oportunidades. Hay un video que quisiera compartir con ustedes. Quiero darles una introducción. Jessica, tuve la oportunidad y el gran honor de ser
su dama de compañía ante las Naciones Unidas la semana pasada. Estuvimos en las Naciones Unidas, ella dio un testimonio y yo quiero dejarlos que ese testimonio se quede en sus corazones. Muchas gracias por permitirme en este espacio. Considero una persona pues trabajadora, más que todo. De todas maneras, uno cuando tiene la motivación de sus hijos hace cualquier cosa. Mi nombre es Jessica Alejandra Hernández, tengo 28 años, tengo 4 hermosos hijos y yo alquilo lavadoras por día. Y aparte de eso, confecciono ropa y yo misma la vendo. Nadie alquilaba lavadoras, entonces yo un día dije vamos a cubrir esta necesidad y de paso pues me ganó mi sustento. Yo alquilaba lavadoras por horas, entonces yo me las llevaba al hombro hasta el último paradero, al último rincón del barrio. Cuando se cumplía el tiempo pues yo iba a la Yo llegué a Bancamea por medio de una vecina que también tenía una miscelánea, entonces desde ella me dijo que yo sacaba un préstamo. En ese momento yo tenía lavadoras en proceso para arreglarlas, me faltaban algunas cosas, me faltaba otra máquina, entonces yo solicité un préstamo y ellos me lo otorgaron. Por tanto tiempo entre el polvo y la lluvia y sereno, entonces me alcanzó a afectar de los pulmones y opté por también cambiar de trabajo. Entonces me dediqué a hacer ropa. Yo solicité un segundo préstamo, solicité para la actividad de hacer ropa. Pues en los 8 años que yo llevo acá nos hemos unido mucho para trabajar por la comunidad. Empezamos en la cuadra, en el barrio y luego pues ya con el taller que iniciamos. 8 meses llevamos con el taller. Estamos haciendo pantalones para niño, para niña. El taller, nosotros esperamos que se lleve un buen futuro para ella, para sus niños y a mí para enriquecerme como persona también, porque a futuro pensamos que con esto es que nos vamos a defender. Gracias a que Bancamea me ha otorgado sus préstamos, mi negocio ha crecido y he podido arreglar mi casa, tengo mi techo, tengo nevera. No hay otro banco que crean uno como madre cabeza de familia, pues obviamente uno solamente gastos y más gastos. Yo considero que soy una mujer emprendedora que pues de todas maneras no me da miedo emprender un nuevo negocio y volverlo exitoso. No, yo no creo que me haga falta nada. No, pues a veces sí me hace falta como, ¿sabe qué es? Como Margarita Correa, por su presentación. En este momento vamos a dar paso con el doctor Xavier, jefe del gabinete del diputado general David Buscoa. Por favor. Buenas tardes a todos. La verdad es que no es fácil hablar después de Margarita y sobre todo no es fácil
hablar de capital social después de haber visto esto, porque realmente no hay nada más importante que esto en nuestro mundo. Gente que no tiene acceso a condiciones mínimas de vida y, por tanto, lo que yo voy a decir es, bueno, bastante menos importante, pero al mismo tiempo tiene que ver también con lo que ha hablado Margarita, porque yo también voy a hablar de capital social, voy a hablar de empoderamiento, voy a hablar de humanizar, digamos, los sistemas relacionales, voy a hablar de democratizar las organizaciones y nuestra sociedad, y por tanto no me encuentro muy lejos ni en el lenguaje ni en el sentido de las cosas de las que habló Margarita. Yo quiero hablar, bueno, primero, es para mí un honor estar aquí, un honor bastante inmerecido. Creo que obedece más mi amistad con el profesor Giovanni Castro que por mis méritos académicos, pero ya que estoy aquí, pues voy a aprovechar el tiempo que se me brinda para hablar fundamentalmente de la importancia del capital social como una herramienta de innovación, como una herramienta de desarrollo. De eso voy a hablar. Quiero dividir mi disertación en 3 consideraciones fundamentalmente, y luego tendremos oportunidad de hablar de esta cuestión en el debate. La primera es que nuestro mundo ha cambiado sustancialmente. Estamos en un cambio de era que tiene que ver fundamentalmente con la transformación de la era digital, que se produce fundamentalmente en un contexto de postmodernidad. Y quiero hablar de las consecuencias que tiene ese cambio de era. ¿Puedo utilizar igual el micrófono mejor? ¿Sí? Pues perfecto. ¿Se me oye bien? Muy bien, así mejor, me puedo mover con un poco más de tranquilidad. Quiero hablar fundamentalmente del cambio de época, de la consideración que eso tiene y de la influencia que eso tiene en nuestras vidas. Quiero hablar del valor del capital social como una herramienta de innovación, ¿no? ¿Qué es el capital social? Aquí hemos visto qué es el capital social, ¿no? El capital social fundamentalmente es confianza. Cuando hay confianza, se pueden depositar en esa confianza muchísimas cosas. La confianza humaniza, la confianza teje las relaciones, construye comunidades, el capital social, que se puede aplicar a muchas cosas. Y la tercera tesis es que asistimos necesariamente a un cambio de paradigma en las formas de hacer las cosas, que transita fundamentalmente de una época de jerarquización y de autocracia a una época de gobernanza colaborativa, que podemos denominarla de muchas formas, pero que en el fondo significa colaborar en términos democráticos y construir de manera compartida. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestra época? ¿Qué es lo que ha pasado a principios del siglo XXI? Bueno, muy rápidamente, porque creo que dispongo de media hora. Bueno, lo primero que ha pasado es que asistimos a un contexto de globalización económica. Una globalización económica que no es neutra, ni todos están globalizados, ni todo el proceso de globalización es uniforme. Pero lo cierto es que aquellos países que básicamente tienen la capacidad de producción tecnológica son los que dirigen el contexto de globalización, que por otra parte es un contexto de globalización desigual. Pero ese proceso de globalización que se está produciendo de manera creciente se produce fundamentalmente gracias a una desmaterialización de la economía y se produce gracias a una desnacionalización de la economía. Y se produce fundamentalmente en aquellos países que tienen mayor capacidad de producción. Diríamos que es un contexto global desigual, donde existen distintos procesos de dominación. A mí lo que me gustaría es que nos quedáramos con una idea. Este proceso de globalización es un proceso de globalización que genera unas condiciones, unas determinadas condiciones de vida. Y es, sobre todo, la explicación de por qué asistimos hoy a una sociedad de consumo. Y una sociedad de consumo que tiene un influjo fundamental en todas las culturas. Quiero poner simplemente un ejemplo.
Yo soy del norte de España, de una provincia que se llama Guipúzcoa, es una provincia pequeñita, con las dimensiones a las que ustedes están acostumbrados aquí en Bogotá, nada que ver, porque San Sebastián, que es su capital, tiene 180.000 habitantes y todo el territorio tiene 700.000 habitantes. Comparado con Bogotá, pues no tiene nada que ver. Pero en ese territorio, pues nosotros tenemos unas instituciones públicas y tenemos un diputado general que es el que rige, digamos, esas instituciones públicas. Y hace 8 años yo hice una encuesta pública y pregunté por el nivel de conocimiento que tenían los ciudadanos de nuestro diputado general. Yo recuerdo por aquel entonces que se estaban produciendo en Estados Unidos las primarias y disputaban, por parte del Partido Demócrata, lo recuerdo muy claramente, Barack Obama y Hillary Clinton, que luego salió Barack Obama. Y preguntamos en la encuesta por Hillary Clinton, por el nivel de conocimiento que tenían los ciudadanos de Hillary Clinton. Bien, el 80% de los ciudadanos y de las ciudadanas de Guipúzcoa conocían a Hillary Clinton, mientras que solo un 40% conocía al diputado general de Guipúzcoa. Es como si preguntáramos por una persona relevante en Bogotá y, sin embargo, conocen mucho más. ¿Eso qué significa? Significa que los procesos de construcción social no son locales, sino que fundamentalmente los procesos de socialización derivan fundamentalmente de las grandes agencias a nivel mundial. Bien, eso ha tenido un efecto muy importante, muy relevante en nuestras sociedades, en las sociedades avanzadas. Y es un efecto que tiene fundamentalmente 2 grandes influjos. La primera es que asistimos a una sociedad de consumo y que la sociedad de consumo atrapa otras formas de vida y otras formas, alcanza prácticamente a las relaciones sociales. Esta es una cuestión muy importante porque nosotros cuando consumimos, en el fondo no estamos solo participando en un ámbito económico, sino que estamos creando un modelo de vida. Nuestras sociedades son fundamentalmente, las sociedades avanzadas, son sociedades de consumo. En segundo lugar, son sociedades extraordinariamente individualistas. Son sociedades extraordinariamente individualistas. Por ejemplo, cuando Robert Putnam escribe Morir Alone, ¿no? Pues nos muestra, digamos, la cruda realidad de una sociedad comunitaria, pero que está en declive en ese sentido, ¿no? Una de las cosas que yo estoy apreciando, digamos, en algunos países latinoamericanos y en Colombia, es su vitalidad y su aprecio por el sistema comunitario. Aquí, cuando Margarita ha hecho su exposición, ha hablado fundamentalmente de la comunidad, ¿no? Y ha hecho una especie de ciclo, empoderando a las mujeres, podemos empoderar a las familias, a través de las familias generamos condiciones de vida y después hay un empoderamiento de la comunidad. Bueno, sigo con esa radiografía rápida de lo que creo que pasa en nuestra sociedad. Son sociedades de consumo, son sociedades globalizadas, son sociedades digitales y son cada vez más digitales, son sociedades extraordinariamente individualistas donde hay una enorme reducción del capital social comunitario y son sociedades donde se plantea la necesidad de abordar, digamos, el futuro en unas claves totalmente distintas. ¿Por qué? Pues porque tenemos un gran problema y es el de la exclusión social. Hoy la exclusión social no es solo la no participación en el PIB, que también, sino que se están generando procesos de exclusión social por no poder acceder a la información, por no poder acceder a determinados estadios que condicionan la era digital. Bien, yo ya sé que hablar de la era digital, de la inteligencia artificial, no todo el mundo está en esa condición, pero realmente esta es la corriente mayoritaria a nivel global que está influenciando y está determinando las condiciones sociales de construcción social que están sucediendo en nuestra sociedad. Bien, ¿por qué hablo de esto? Hablo de esto porque en las sociedades avanzadas se está produciendo un declive importante del capital social. Yo vivo en un municipio de 1.500 habitantes. 1.500 habitantes, que está a 40 kilómetros de San Sebastián, norte de España, y 1.500 habitantes, nosotros tenemos una importante calidad de vida, tenemos un buen PIB, somos una sociedad industrial, estamos, digamos,
razonablemente digitalizados, nuestra economía va bien, tenemos importantes ratios de exportación, 1.500 habitantes. Bien, un municipio que se llama Ataun. En ese municipio, si yo voy paseando por la calle, y tengo un mareo, nadie se permite el lujo de no atenderme. ¿Por qué? Porque nos conocemos todos. Somos 1.500 habitantes y es una comunidad que tiene un cierto nivel de control social. Si yo voy paseando por la Quinta Avenida de Nueva York y me mareo, posiblemente pase algún tiempo hasta que alguien me pueda atender. ¿Eso qué significa? Significa que el nivel de control social es menor, pero al mismo tiempo el nivel de atención y el nivel de prestación comunitaria también es menor. Aquí está el gran reto de las sociedades avanzadas: equilibrar la libertad que existe en las grandes ciudades con la asistencia comunitaria que existe en comunidades donde hay un reconocimiento importante del otro. ¿Vale? Siguiendo el mismo ejemplo, por ejemplo, imaginemos que he tenido una cena y he hecho una especie de juerga, no sé cómo se dice aquí, ¿no? Y llego tarde, incluso he bebido un poco y bueno, pues estoy convencido de que al día siguiente algún vecino me diría: bueno, ayer te pasaste un poco, ¿no? Seguramente si hago eso mismo en Nueva York, nadie se va a dar cuenta. Ya puedo hacer cualquier cosa. Claro, la libertad y el control social son elementos fundamentales. ¿Qué es lo que está pasando en nuestras sociedades? Que fundamentalmente estamos en una sociedad cada vez más plural, estamos en una sociedad cada vez más diversa, estamos en una sociedad cada vez con mayor grado de libertad, pero está en riesgo las unidades fundamentales que de alguna forma garantizan esa misma libertad. Por eso las sociedades posmodernas, que han tenido un grado importante de desarrollo, corren el enorme riesgo de la desintegración. Y es un problema serio. Y voy a poner un ejemplo. Yo veo aquí gente joven, es una maravilla. En Colombia realmente hay una enorme vitalidad. Bien, cada uno de vosotros y de vosotras, de ustedes, no pasa nada si cada uno de nosotros vestimos de una forma distinta, ¿no? Ahí no hay ningún problema, ¿no? Incluso podemos tener religiones distintas, ¿no? No solo eso, sino que incluso podemos tener, dentro de la riqueza cultural, distintas orientaciones. ¿De acuerdo? Todo eso se considera como diversidad y como riqueza cultural. Ahora bien, si cada uno de nosotros tuviéramos una concepción distinta de la ética y de las relaciones humanas, entonces esto sería absolutamente ingobernable. ¿Qué es lo que pasa en las sociedades avanzadas? Que la ruptura y la diversidad alcanza a unidades fundamentales. Y eso constituye un enorme riesgo. Por eso, frente a esas sociedades avanzadas, tenemos el riesgo de la cohesión social, del empoderamiento, de la generación de comunidad, de la vuelta otra vez, a esa cohesión social. No estoy apelando la vuelta al siglo XVI, ni al siglo XVII, ni estoy apelando la vuelta al Estado-Nación que consagra la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana y que hoy está en cuestión, ¿no? Y está en cuestión precisamente debido a la globalización. Pero en este contexto existe un alto riesgo de declive de las sociedades y de las comunidades. Bien, ¿por qué he hecho esta introducción donde me he alargado excesivamente? Seguramente porque hoy el reto fundamental de las organizaciones, de las empresas y de las sociedades es fundamentalmente la creación del capital social. Voy a hablar primero de las organizaciones y voy a hablar después del conjunto de las sociedades y de las políticas públicas. Vamos a ver una organización cualquiera, una empresa que tiene el reto, una buena empresa, que tiene acceso a la tecnología, que tiene acceso a la financiación, que tiene incluso talento suficiente como para gestionar su propia empresa, que puede tener importantes niveles de globalización. ¿Cuál es el reto fundamental? El reto fundamental es la tecnología. Bueno, la tecnología constituye un elemento importante, porque las soluciones tecnológicas y el avance y el desarrollo científico, claro está que constituyen un elemento importante. Mucho más, por ejemplo, en la era digital, y mucho más ya si hablamos de la inteligencia artificial, porque estamos transitando, en ese cambio de época
hacia lo que es el transhumanismo, donde el Big Data y la inteligencia artificial en gran parte van a complementar, y algunas teorías hay sobre la sustitución incluso de la propia condición humana. Pero bueno, no vamos a hacer ciencia ficción. La tecnología está ahí, pero el reto fundamental, ¿dónde está? El reto fundamental está en las personas. Hablamos tanto de las personas que al final abusamos del concepto y seguramente que desgastamos un poco, ¿no? Hoy hablamos mucho de la innovación, hablamos mucho de la gestión del conocimiento, hablamos del valor de las personas, en fin, pero no deja de ser cierto. Y no deja de ser cierto por una razón. Primero, porque las empresas que quieran ser competitivas necesitan de personas que tengan una capacidad de adaptación. Uno de los elementos esenciales de nuestra sociedad es la incertidumbre. La incertidumbre. Yo he hecho muchísimos planes estratégicos para las empresas y recuerdo que esos planes estratégicos los hacíamos siempre sobre unos supuestos muy estables, ¿no? Y era relativamente fácil imaginarnos unos escenarios y también imaginarnos unos factores que condicionaban, digamos, esos posibles escenarios. De ahí salían los planes estratégicos, salían las misiones, luego no se cumplía todo, pero en realidad era el supuesto de las sociedades estables. Hoy en día eso no es así y asistimos a una sociedad que cambia muy rápidamente, donde esos cambios requieren de una adaptación continua. Y sobre todo han generado en una sociedad un extraordinario nivel de incertidumbre. ¿Y qué es la incertidumbre? La incertidumbre es no saber exactamente qué es lo que va a pasar mañana. Y eso nos genera una falta de seguridad. Y nos genera también miedo. Porque el individualismo genera una cierta soledad frente a lo que viene. En ese contexto organizacional, necesitamos empresas donde haya cohesión, donde haya niveles de creatividad, donde haya capacidad de adaptación, de flexibilidad, todo eso que ustedes, estando en una facultad de administración y de gestión empresarial, no hace falta que les recuerden. Pero yo tengo muy claro que para poder competir hay que generar valor añadido en la cadena de valor y, por lo tanto, para que en las condiciones actuales de la era digital y de una cierta desestructuración social se pueda generar valor añadido, necesitamos inevitablemente capital social. Capital social que significa generar confianza en las interacciones humanas, generar confianza bien a través, digamos, desde un punto de vista nómico de los valores, ¿no? En una empresa, en una organización donde hay una solidez en los valores y un mayor nivel de cohesión, pero también desde un punto de vista normativo y de interaccional y de la estructura, que en este caso empresarial, creando normas de reciprocidad y creando normas que nos conduzcan fundamentalmente a lo que es la lógica de la cohesión. Por tanto, el capital social para mejorar la gestión, el capital social para mejorar la adaptabilidad, el capital social para mayor creatividad, porque necesitamos adaptarnos creando nuevos productos, creando innovación en toda la cadena de valor. Y esto que sucede en el ámbito empresarial sucede exactamente de la misma forma también en el ámbito de las políticas públicas, en el ámbito de las estructuras societales, en el ámbito de las estructuras políticas. Ustedes están en un momento bien interesante, bien ilusionante también, diría yo, en Colombia, porque asisten, digamos, a una necesidad de superar el pasado caracterizado por la violencia y buscando un nuevo escenario de prosperidad, buscando superar la exclusión social a través de la inclusión, la generación de riqueza y de desarrollo. Bien, pues en los países europeos, que es básicamente, digamos, los países que yo más conozco, mucho más que Latinoamérica, desde luego, hoy se presenta también ese mismo reto que se les presenta a las empresas. Y es el reto de cómo podemos mantener la cohesión social. ¿Cómo podemos hacer que tengamos una clase media que tire del carro? ¿No? ¿Cómo lo podemos hacer? Y la respuesta está fundamentalmente en el capital social. Yo llevo ya algunos años diciendo que la generación de capital social está vinculado fundamentalmente en las estructuras políticas a la gobernanza colaborativa. Margarita
nos ha hablado fundamentalmente de la gobernanza colaborativa, ¿no? ¿Y qué es la gobernanza colaborativa? Pues la gobernanza colaborativa fundamentalmente significa entender el poder de una forma distinta al poder tradicional. Nosotros estamos acostumbrados a las estructuras políticas autárquicas. Estamos acostumbrados a la jerarquía. Estamos acostumbrados a entender la democracia estrictamente como un modelo en el que los ciudadanos cada 4 años participan, delegan su poder, digamos, en las estructuras de representación y a partir de ahí hay una serie de decisiones en las políticas públicas que nos afectan a las condiciones públicas de relación social. Bien, pero el contexto global nos sitúa en otro escenario y nos sitúa en una crisis también de la política. Gran parte del problema de la corrupción proviene, obviamente, de una ruptura ética en el comportamiento, pero proviene fundamentalmente gracias a que en las sociedades de consumo ha habido una expulsión del individuo de la comunidad política y ha habido una privatización de la política y hay una falta de control respecto al sistema de partidos políticos. Y eso es realmente grave desde el punto de vista democrático porque debilita no solo el sistema de representación, sino que debilita la propia cultura política y el elemento consustancial de la actividad pública, de lo público, de lo común, ¿no? Bien, esta es una situación a la que nos enfrentamos en este momento. Yo ya sé que muchísima gente, cuando se habla de la política, se habla de la desafección política, bueno, y no pasa nada, es como si tuviéramos una vida paralela. Pero lo cierto es que en el ámbito de lo público se deciden muchísimas cosas, se toman muchas decisiones, se establecen muchas condiciones que afectan a nuestra convivencia. Y hoy las sociedades avanzadas viven una crisis de la democracia. Y para hacer frente a esa crisis de la democracia, nosotros hablamos de la gobernanza colaborativa. ¿De qué crisis estamos hablando? Estamos hablando fundamentalmente de 3 tipos de crisis. Estamos hablando de una crisis de representación, ¿no? Dice Zygmunt Bauman, yo creo con un cierto acierto, que hoy la representación no se garantiza consumiendo, digamos, una oferta política cada 4 años, si no existe una vinculación comunitaria y de control social respecto a esa opción política. Por lo tanto, hay una crisis de representación. Hay una evidente crisis de eficacia, porque cuando hablamos de las instituciones públicas también hay que hablar de eficacia y de eficiencia. ¿Y eso qué significa? Que hay que resolver problemas. El sociólogo Lipset decía que hay 2 condiciones para la legitimación institucional. Uno era tener una cohesión de valores y otro, solucionar problemas. Una institución pública que no es capaz de solucionar ningún tipo de problema tiende a la desaparición. Nuestro proyecto, si no fuera capaz de resolver por muchos buenos valores que tuviera, no tendría futuro. Gracias a que, efectivamente, además de unos buenos valores, soluciona algunas cuestiones, más que algunas cuestiones, puede ser y es, de hecho, un proyecto de éxito. Pero hoy está en riesgo el nivel de eficacia de las propias políticas públicas y de las instituciones públicas. Esto es una cuestión bien seria, porque nosotros en este momento, al menos en España, nos enfrentamos a una situación bien complicada desde el punto de vista de la calidad y de la evaluación de las políticas públicas. Tenemos un problema de envejecimiento, tenemos un problema de eficiencia en términos de política social, en términos de política industrial, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, algunos venimos diciendo, hay que empezar a deconstruir el sistema de representación. Esa deconstrucción no significa una alternativa antisistémica que en el fondo, desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, no deja de ser una visión totalitaria de la alternativa. Hay que fortalecer el sistema democrático, pero hay que hacer algunas reformas consustanciales. Y esas reformas parten, desde mi punto de vista, del fortalecimiento del sistema de representación y también de la búsqueda de nuevos sistemas de gobernanza colaborativa, es decir, la búsqueda de una mayor participación por parte de la ciudadanía en las estructuras de deliberación y también de una participación mayor en concreto, de una vinculación con la sociedad organizada. De tal manera que la gobernanza colaborativa puede ser un elemento sustancial para el fortalecimiento de nuestras comunidades, no solo de nuestras empresas. Y la gobernanza colaborativa significa capital social, significa fundamentalmente capital social.
como ya me han amenazado con los 5 minutos, ¿no? Pues voy a terminar, voy a ir terminando, voy a extraer algunas conclusiones de lo que he dicho. Hasta ahora he dicho básicamente 3 cosas. La primera es que nuestro mundo ha cambiado de manera radical y está cambiando de manera radical. No se puede construir el futuro sin tener en cuenta esos cambios. La segunda consideración, el capital social es una herramienta de primer orden para la competitividad de nuestras organizaciones. Ustedes tienen un sinfín de organizaciones en Colombia con una energía social increíble, con una gran vitalidad. Hay que construir el capital social. Esta mañana hemos tenido una conversación bien interesante con algunas personas que son egresados de la Javeriana y que están teniendo éxito y desarrollo en sus respectivos proyectos. Y ha habido una coincidencia unánime cuando decíamos que el reto fundamental estaba fundamentalmente en la generación de capital social. Porque va a haber tecnología, vamos a tener financiación, ustedes van a tener financiación. Pero ¿cómo hacemos esos proyectos de cohesión social? Y la tercera idea de la que he hablado es de la gobernanza colaborativa, porque no hay empresas competitivas si no hay un ecosistema competitivo. Si no, se puede ver perfectamente muy cerca de aquí experiencias absolutamente totalizadoras donde el ecosistema ahoga la iniciativa, digamos, privada, ahoga la iniciativa social. Por tanto, las buenas empresas requieren de buena gente y las buenas empresas requieren también de ecosistemas de competitividad. Quiero terminar solo con una idea. Yo creo que hay que abordar el futuro. El futuro no lo podemos prever sobre bases estáticas, sino va a ser dinámico. Por lo tanto, no hay una varita mágica, ni hay una brújula, ni hay una bola donde podamos ver el futuro. El futuro hay que construirlo. Y solo lo vamos a poder construir si somos capaces de establecer escenarios prácticos de experimentación. Yo creo mucho en la universidad, pero creo en la universidad a partir de la acción. Creo mucho, por ejemplo, en esta vinculación, digamos, de la realidad de las empresas con, digamos, la universidad. Porque a través del contraste de la acción de la vida cotidiana y los paradigmas teóricos es donde creo que hay que experimentar. Yo creo mucho en la experimentación, creo mucho en los living labs, creo mucho en los hubs. Hay que experimentar con el futuro. Tenemos una agenda política extraordinaria ahí que habla del medio ambiente, que habla de la inteligencia artificial, que habla de cómo vamos a tratar el envejecimiento, porque vamos a vivir. Yo espero vivir muchísimos años, ¿no? Espero vivir muchísimos años. Pero ustedes van a vivir todavía muchísimos años más. Y eso va a cambiar radicalmente nuestra sociedad. Hay temas que el cambio social nos presenta como novedosos. Esta mañana me ha gustado algo que ha dicho el profesor Giovanni. Y ha dicho, cuando hablamos de las cosas, en el 80% de los casos miramos hacia el pasado. Y no nos centramos ni en el presente ni en el futuro. Bueno, pues hay que construir el futuro. El pasado puede ser una referencia, pero no puede ser una rémora, ¿no? Ustedes son un país joven, hay que empezar a experimentar con el futuro, con una nueva agenda, y esa experimentación, y ahora sí termino, vendrá siempre de la solidez de las personas. De personas que entiendan que viven en comunidad, de personas responsables, que más allá de una preocupación por sí mismo y de sus aspiraciones materiales y de aspiraciones individuales, entiendan que son parte de una comunidad, que el desarrollo personal es parte de esa comunidad y, por lo tanto, de esas personas con una clara dimensión ética, dimensión de autorresponsabilidad y de comprensión social en su integridad del ser humano. Yo creo que el futuro es eso y, bueno, muchísimas gracias por su atención y ahora participamos en Muchas gracias a ustedes. Ahora para la sesión de preguntas, vamos a invitar nuevamente a nuestras conferencistas del día de hoy para que por favor pasen. Las personas de protocolo
tienen están recogiendo las preguntas por si hay algunas preguntas que tengan adicionalmente en la audiencia. Nos están comentando que actualmente tenemos conectados en Facebook Live 258 personas que siguen nuestra conferencia para que nuestros conferencistas lo sepan. Nos damos unos minutos. Nos excusamos por cuestión de protocolo, les voy a permitir 2 minutos, mientras el profesor Jesús Perdomo, que se va a acercar acá a hacer las preguntas. Le damos la bienvenida al profesor Jesús Perdomo, que nos acompañará entonces como moderador. Gracias, Javier. Bueno, pues iniciamos con lo básico, es agradecer la presencia de ambos en la Javeriana. Yo creo que todos sentimos bastante sintonía, porque representaron en gran medida en sus presentaciones y en sus discursos, pues la misión javeriana, la misión jesuita en última instancia. Creo que en cada una de las presentaciones está clarísimo eso que busca la misión javeriana de la justicia social, la que no habría que hacer muchas más palabras para asociar a Bancamía o a Guipúzcoa con justicia social, con la búsqueda de la dignidad humana, que es otro gran principio de la misión, el principio javeriano. Creo que cada uno a su manera, desde la perspectiva del capital social o de la perspectiva de la inclusión, pues se refleja claramente en esa dirección. Y por supuesto, creo que al final Xavier lo tocó puntualmente, o sea, estamos incluidos en el Laudato Si, en la casa común, en la sostenibilidad como tal, y creo que, aunque no fue explícito, excepto en una palabra final tuya, todo atraviesa ese concepto de sostenibilidad y cuidado de la casa común. Entonces, en principio creo que estamos muy bien agradecidos porque hubo mucha sintonía y tenemos, digamos que, proyectos en común. Un proyecto tan en común es que pues, la Javeriana está apostando por el postconflicto y tanto en el País Vasco como en Colombia pues tenemos la fortuna de ir en esa dirección. Creo que voy a tocar esos temas o tratar de que ustedes nos ayuden en esos temas al final, pero este papel es un poco aburrido porque digamos, aquí no estoy ni con mis ideas ni con nada, sino tratando de representar varias de las preguntas que llegaron del auditorio. Entonces, per se me disculpo si interpreto mal, primero. Segundo, si se deseché algunas y las olvidé porque no las anoté correctamente. Pero voy a tratar de dar, digamos, algún sentido genérico a las presentaciones. Quizá la primera pregunta, porque surge claramente la presentación de Margarita, es sobre lo que es la cátedra. Esta cátedra se llama Cátedra de Liderazgo. Entonces, en la presentación, tal vez en la quinta o sexta diapositiva, tú ya hablabas de algunos rasgos del líder, ¿no? Pues hay muchos acercamientos al tema del liderazgo y académicamente hay muchas escuelas y tipologías, algunos hablan de liderazgo transformacional, transaccional y ahora está de moda el liderazgo ético. Pero el auditorio está interesado en precisar esos rasgos que desde la perspectiva de Margarita y de Javier ponen al nuevo líder, al líder de la nueva economía en sintonía. Si no recuerdo mal, porque no lo anoté, hablaba
cooperación, hablabas algo de ponerse en empatía con el otro, en términos jesuitas sería la cura personalis, etc. Entonces, me preguntan, o les preguntan, ¿cuáles son esos 5 grandes rasgos característicos de lo que ustedes consideran hoy el liderazgo para el cambio o el liderazgo para la construcción de capital social? Y desde la perspectiva ya de gerente, porque tú eres gerente, tú has sido gerente, ¿cuáles serían, digamos, esos 5 rasgos que permitirían tener un líder adecuado para esta nueva economía? Fascinante la pregunta, Jesús, muchas gracias. Yo quiero mucho a los jesuitas, muchísimo, los sigo, los leo, me enseñan, aprendo. Yo diría que nos tenemos que soñar un mundo mejor, y para soñarnos un mundo mejor tenemos que ser mejores seres humanos para servir mejor. Y ser mejores seres humanos es trabajarnos en nuestra mejor versión de nosotros mismos, para poder trabajar en una dimensión de trascendencia. ¿Y qué es para mí una misión de trascendencia? Es trabajar por encima de los intereses individuales y trabajar por el bien común. Si todo lo que nos mueve o nos inspira o nos enciende la llama está el ser humano en el centro, pero el ser humano colectivo, el mundo global, no mis intereses, sino yo cómo puedo hacer para que este mundo, y el Papa Francisco nos lo enseña en cada prédica, sea mejor para todos. Y si estamos tomando una decisión, y la decisión está enfocada en que ese ser humano está en ese centro, lo que beneficie a la mayoría, los líderes tenemos que desprendernos de los egos, de los apetitos personales, de los reconocimientos, de eso que engolosina al ser humano. Entonces, yo diría que el líder tiene que acompañar los sueños de la juventud, los ideales, lo que los mueve, y saber que eso que nos inspira es el camino para soñarnos ese mundo mejor. Entonces yo diría características, Jesús. Primera, trabajar por un sentido, con un significado de trascendencia. Y de trascendencia es la casa común. Esto es de todos. Lo que nosotros hagamos en beneficio de esa casa común va a mejorar este mundo con un sentido de inclusión y de humanizar este mundo de relaciones. Me parece que humanizar las relaciones de mercado, las relaciones políticas, las relaciones sociales, las relaciones con la academia, las relaciones en todo sentido, la humanización de la guerra, la humanización. ¿Y qué es la humanización? El ser humano en el centro del escenario, en el centro de las decisiones políticas, sociales, económicas. Y eso significa desapegarse, trabajar en ese sentido colectivo. Y diría, 1, tenemos que recuperar la ética. En los valores no hay grises, se es o no se es. Trabajar en la integridad, visibilizar la integridad, cuándo lo hacemos bien y cuándo no lo hacemos bien. Rodearnos cada vez que podamos de seres humanos con espíritu colaborativo. Y el profesor nos lo dijo. ¿Y qué es con espíritu colaborativo? Elevar las conversaciones con objetivos de trascendencia. No lo que me beneficia a mí, sino lo que beneficia a la comunidad, a la humanidad. Entonces, yo diría que es como
y lo hablo en este momento como antropóloga, es humanizar las empresas. Que tienen que ser rentables, sí, que tienen que ganar, sí, por supuesto. Que la economía esté en mover, sí, pero ¿a qué precio? No a todo precio. Entonces los empresarios tienen una tarea social, tienen una tarea de crear capital social. Los políticos tienen decisiones políticas, legislativas que tienen que trabajar en el bien común. ¿Qué es la política si no es trabajar en el bien común? ¿Qué es la política? Es eso, es trabajar en el bien común. Yo creo que hemos perdido de vista el capital social. Entonces, no estamos tejiendo relaciones humanizantes. Somos individuales, tenemos que volver a humanizar eso, a crear esas redes. Entonces, yo diría que es por ese camino, Jesús. A mí me parece que la reflexión que acaba de hacer Margarita es una reflexión que coincido plenamente, absolutamente válida. De manera complementaria, yo introduciría a un nivel más micro, el liderazgo para mí significa transformación, significa cambiar las cosas. Los líderes básicamente establecen visiones, ¿no? Y esa visión hoy tiene que ser una visión compartida, no puede ser una visión autocrática, pero fundamentalmente el liderazgo yo lo asocio en primer lugar a la transformación y a una transformación positiva, ¿no? El rector de la Universidad de Deusto, de nuestra universidad, don José María Guibert, habla del liderazgo al servicio de los demás, ¿no? Que es totalmente coincidente con el paradigma que nos presenta Margarita. Por lo tanto, primero, transformación al servicio de los demás. Eso solo se puede hacer desde una sólida dimensión ética, desde una sólida dimensión ética. Hoy se habla mucho de ética, pero lo cierto es que hay una especie de disociación entre lo que decimos que somos y lo que realmente somos. Hay una especie de dualidad que hay que superar, ¿no? Tenemos que enfrentarnos al espejo, digamos, de la ética. Todo el mundo se le llena la boca de ética, pero luego no lo somos tanto, o siempre buscamos autojustificaciones. Por tanto, transformación ética. El segundo elemento esencial es fundamentalmente la disciplina. A mí me parece un elemento absolutamente sustancial. Creo que las sociedades que nos conducen a un bienestar material generan escenarios confusos de libertad, ¿no? Yo creo en la libertad autorregulada, creo en una libertad responsable y por lo tanto creo profundamente en la disciplina. Y lo que yo veo es que la gente que progresa en los términos que nosotros estamos hablando, en los términos más integrales, desde luego es gente que tiene capacidad, bueno, los jesuitas dicen de obediencia, a mí me parece que es una palabra pues bastante adecuada, ¿no? Porque los que estamos en la política y los que pertenecemos a partidos políticos, ¿no? Un amigo mío que es dirigente de un partido político, que no viene al caso, suele decir que la disciplina de partido sirve cuando no estamos de acuerdo. Cuando estamos de acuerdo no pasa absolutamente nada, ¿no? Es que la disciplina grupal es un elemento esencial en el desarrollo. Transformación, ética, disciplina orientada a la visión del grupo. El cuarto elemento es esencial para mí, es el equipo. No sabemos trabajar en equipo. Margarita lo ha dicho de una forma más elegante. Ha dicho, tenemos que superar los egos, ¿no? Las sociedades de consumo generan ególatras, ¿no? Hay que superar el ego, ¿no? Estamos permanentemente pensando en nosotros mismos, ¿no? Y hay que pensar, sí, también en nosotros mismos, pero compartiendo, digamos, con la comunidad. A mí eso me parece un elemento esencial. Y finalmente, por poner un quinto, que a mí me parece algo que es muy importante, que también yo lo he aprendido mucho de los jesuitas, ¿no? El otro día tuve la oportunidad de conocer la José del Rey Fajardo, que ha sido un enorme privilegio para mí. Es el trabajo. Hay que trabajar, hay que ser feliz trabajando. Las sociedades de consumo generan un espejismo de felicidad, ¿no? Sin esfuerzo, y la gente que yo he conocido y que es más feliz, ¿no? Pues es gente que trabaja,
destajo, ¿no? Horas y horas. No estoy hablando de un trabajo deshumanizado, pero sí un trabajo del servicio a los demás. Y me parece que esas características son categorías bastante universales y que siguen siendo bastante válidas. Bueno, nada, mil gracias a los dos por las precisiones y la profundización del tema. Tengo la camiseta Javierina puesta hoy, creo que nos hablaron de liderazgo ignaciano, sin plantearlo de esa manera. José María Giver, pues casi que la cátedra sobre eso. Y él lo resume, creo que en 3 palabras, solamente para revisar. Introspección, ¿cierto? Que es un poco lo que tú dices, conocernos nosotros para poder dar, crecer en lo interior para poder dar. Discernimiento, ¿cierto? Pero discernimiento en el otro, ¿cierto? Y con el otro. Y algo que con el cual iniciaste tu presentación que era propósito, la misión. Entonces, repito, sin quererlo, creo que ustedes hicieron una presentación mucho más elegante y pomposa de lo que hacían y seguimos estando en la línea de la presentación. Bueno, un segundo grupo de preguntas surgen del concepto de Samir de la gobernanza colaborativa, ¿no? Entonces, en las escuelas de management estamos muy pegados al gobierno corporativo y hacemos mucha investigación en el gobierno corporativo y cómo se distribuye el poder en la junta directiva y cómo al meter en la variable X1 la mujer entonces mejora la correlación con la toma de decisiones, etc. Pero el concepto de gobierno colaborativo está muy a tono con los modelos de teoría de los stakeholders, de la teoría de la responsabilidad social empresarial, de la sostenibilidad. Y eso, como creo a muchos nos sonó aquí, pues sonó bonito. Pero la gente se pregunta, ¿cómo es eso del gobierno colaborativo en las juntas de ustedes? Ustedes han participado. ¿Qué significa un gobierno colaborativo? ¿Qué significa una gobernanza colaborativa? Es que yo invito a los trabajadores, como hacemos en algunas universidades, a participar en la toma de decisiones. ¿Es solamente eso? Entonces, la pregunta en concreto es, ¿cómo se expresa en la realidad de las juntas directivas de sus organizaciones donde han participado eso que llamaste bien gobierno colaborativo? Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a ver, yo tengo bastante experiencia, creo que tengo bastante experiencia en apelar a la gobernanza colaborativa. Y al mismo tiempo que tengo bastante experiencia en la apelación a la gobernanza colaborativa, tengo que decir que mi experiencia es extraordinariamente contradictoria y errática. ¿Por qué? Porque nosotros hemos crecido en un paradigma en el que básicamente el poder estaba concentrado en términos funcionales, ¿no? De tal manera que cuando uno se da cuenta de que hay que cambiar de paradigma, lógicamente se resiste, ¿no? Y cuando nosotros, por ejemplo, en las instituciones públicas hemos planteado la necesidad de practicar la gobernanza colaborativa, pues en líneas generales nos dicen qué bien suena eso, pero nos sirve como un proceso de marketing o de marketing electoral, pero a la hora de la verdad las decisiones las queremos tomar exclusivamente nosotros. Por tanto, yo quiero empezar diciendo que existe una contradicción en muchos casos entre lo que decimos y lo que hacemos. Ahora bien, sí que estamos dando pasos interesantes en la gobernanza colaborativa. ¿Qué significa exactamente la gobernanza colaborativa? En términos políticos, básicamente la política tiene 3 elementos que son sustanciales. La primera es la representación. La segunda es la decisión. Y la tercera es la transmisión. Representación, decisión de políticas públicas y representación. Es evidente que en una sociedad compleja, si esos 3 elementos se sitúan estrictamente en las instituciones públicas en términos autárquicos, las políticas públicas no tienen futuro. Y por lo tanto, hay que compartir. Y no sabemos hacerlo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues practicando.
estableciendo experimentación, asumiendo que somos seres humanos contradictorios, pero estableciendo modelos de experimentación activa. Nosotros hemos establecido un proyecto que se llama Construyendo el Futuro. Y en ese proyecto tenemos dos grandes líneas de trabajo. Hay una línea de trabajo donde experimentamos con las políticas públicas, donde nos autoobligamos a una cierta deconstrucción del poder. Y estamos experimentando políticas públicas a partir de la convergencia de actores que tienen que ver las administraciones públicas, la sociedad organizada, el ámbito de la generación de conocimiento, que es la universidad fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente la universidad, y actores de generación de conocimiento, de producción a nivel internacional que puedan ser referentes. Eso nos obliga fundamentalmente a compartir la representación, a compartir la deliberación. Esto es lo más difícil, ¿no? ¿Por qué voy a compartir yo la decisión con alguien si lo puedo decir yo mismo conmigo mismo? Y además es mucho más ágil y mucho más eficaz, ¿no? Pero lo cierto es que ni es más ágil ni es más eficaz. Claro que los procesos de gobernanza colaborativa requieren de su tiempo, sí, pero a la postre son muchísimo más sólidas. Y por lo tanto hay que experimentar con una cierta deconstrucción de las autarquías clásicas de los sistemas de poder para transitar a unos escenarios donde son más inciertos. Esto no les gusta o no nos gusta a los políticos. Nos gusta en términos de marketing político, pero no nos gusta porque significa compartir poder. Significa dar entrada a alguien que piensa diferente. Pero yo no creo que quede otro remedio en una sociedad compleja, caracterizada por la diversidad y por la pluralidad. Y el segundo elemento esencial en la gobernanza colaborativa es quién es el que establece el marco de deliberación y los contenidos de conocimiento. Porque claro, si yo soy el único que establece el marco conceptual, el marco deliberativo, y luego invito a todos los demás, esto lo suelo hacer yo bastante con mi familia, con mis hijas. Yo tengo 2 hijas, Isia y Ainhoa, son vascas. Y entonces, de vez en cuando, pues les digo, en fin, ¿qué vamos a hacer el fin de semana? ¿No? Pero yo tengo todo el control del ecosistema y entonces sus propuestas solo pueden encajar en términos de validez bajo el marco normativo que yo he establecido, ¿no? Y ese marco normativo es el marco normativo que hemos establecido en términos pedagógicos mi mujer, que es profesora, y yo. Nadie más. Pero eso no sirve en términos de gobernanza colaborativa cuando estamos hablando de la opinión pública. Si realmente queremos dar entrada en nuestro sistema de gobernanza a los otros y a las otras, eso significa que tenemos que dejar nuestra visión única y nuestra verdad, hay que relativizarla y compartirla con los demás. Hoy todavía los partidos políticos no están preparados para eso. Pero la crisis que nos viene encima, que es una crisis extraordinaria de crisis de democracia, nos va a obligar a hacer un camino progresivo en esa dirección. Yo creo que ese es el camino de la gobernanza colaborativa. Y ahí, termino, perdonadme, el futuro se llama mujer. El futuro es mujer. Quería decir algo sobre esa cuestión, porque antes Margarita lo ha señalado muy bien. Tenemos el profesor Giovanni Castro y yo tenemos una amiga que hizo una tesis doctoral sobre el liderazgo femenino. Y es muy evidente que hoy las mujeres representan un tipo de liderazgo que está mucho menos vinculado a ese ego machista, digamos, que tenemos los hombres, y tan autocrático, y por lo tanto hay que confiar muchísimo más en las mujeres. Esto no es propaganda política, no voy a recoger ningún voto en Colombia, ¿no? Pero el futuro es fundamentalmente un futuro compartido en términos de igualdad entre hombres y mujeres. Qué maravilla. Como terminó el profesor, me da pie a responder cómo terminó. Nosotros estamos en una ruptura de paradigmas. Vamos en el tránsito de un cambio de un liderazgo patriarcal, autocrático,
que ejerce la cohesión de diferentes maneras, como un poco, digamos, más represivo, aunque es dura la palabra, a un liderazgo donde se tiene en cuenta incluir los valores de la mujer. Escucha activa, espíritu colaborativo, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de trabajar en equipo, de movilizar. Pero hay algo que yo diría que para lograr ese espíritu colaborativo, que la diversidad y la pluralidad le hacen mucho favor a la humanidad hoy, lo más importante es, para lograr esa movilización, es alinearnos en el por qué estamos en el gobierno, para qué estamos en esa junta directiva, ¿qué nos mueve? ¿Nos mueve lo mismo? Si nos mueve lo mismo, el espíritu colaborativo se da, porque todos están inspirados en un propósito. Entonces es más fácil decir, ¿hacia dónde vamos? ¿Queremos contribuir a disminuir la pobreza porque nos soñamos un mundo mejor? ¿Todos pensamos lo mismo? Entonces nos vamos a colaborar para llegar allá. Si estamos alineados en el propósito que nos inspira el espíritu colaborativo, la pluralidad de pensamiento, de visiones del mundo, de cómo nos soñamos el mundo, nos mueve a todos a eso. Lo que tenemos es que lograr la alineación de por qué estamos en ese gobierno, para qué estamos en esa junta directiva. Y las decisiones son porque en el centro está el ser humano, nos inspira a que él viva mejor, que tenga calidad de vida, que salga de la pobreza, que tenga oportunidad. El espíritu colaborativo es más fácil inspirarlo así. Eso es en el gobierno. Pero en la parte ejecutiva es lo mismo. Si los vicepresidentes de una organización están alineados, que el propósito es el mismo, el arquitecto, el ingeniero, el abogado, el sociólogo, el antropólogo, el que esté sentado ahí, puede llegar a ese puerto, porque está inspirado por un propósito superior. Yo diría que el espíritu colaborativo tiene que salir primero del corazón y después a la cabeza, pero tiene que salir del corazón. ¿Para qué estamos ahí? Y es fascinante, porque si las mujeres vamos a poder tener participación, esa pluralidad, de sumarnos en ese esfuerzo colectivo para que este mundo sea mejor, va a ser fascinante construirlo de manera colaborativa. Bueno, como decía Javier, me sacaron la tarjeta. Bueno, hay una pregunta muy puntual para ti. Me preguntan, bueno, que si el caso Bancamía está publicado en alguna base de datos, algún caso Harvard Bancamía, y si no, entonces que si nos permiten acercarnos a hacerlo. Ay, qué fascinante. Ay, sí, acá. Yo les ayudo. Y aquí por la avenida. Hagámoslo. Muy bien. Mil gracias. No, vamos. Faltan 5 minutos y voy a aprovechar. Claro que como han visto van a ser más de 5 minutos. La última inquietud es la siguiente, surge por el video. Entonces alguien del público preguntaba, eso es pura innovación social. Eso es pura y dura innovación social. Entonces los académicos, así como se lo han enseñado, pues aprendimos hoy más de liderazgo, más de lo que nos dicen los libros de texto, aprendimos más de gobierno corporativo y queremos saber un poquito más de innovación social. A partir de sus experiencias, en particular de Bancamía y del País Vasco, ¿cuáles son las características de un innovador social? ¿Cuáles son las características de un emprendedor social? ¿Cuáles deberían ser, digamos, esos rasgos que uno pueda identificar? En el caso de Bancamía, pues decir, yo le apuesto muy duro a este innovador social, a este emprendedor social. Y lo mismo, en el caso del País Vasco, pues digamos que ha representado ese espíritu emprendedor del cooperativismo que podría ser un ejemplo de innovación social amplia. Ellos acaban su intervención y nos vamos. Yo tuve la oportunidad de viajar con Jessica a las Naciones Unidas y yo fui su dama de compañía y me sentí que era como un honor para mí. Entonces tuve 6 horas en Nueva York de ida y 6 de venida. Entonces fue una delicia conversar con ella,
porque es una mujer que no ha tenido oportunidad, pero que tiene toda la fuerza interior para capitalizar lo que ella tiene como ser humano. Entonces yo le decía, ¿cómo lo has logrado? 28 años, 5 hijos. ¿Quién te enseñó a arreglar lavadoras? Yo. ¿Y cómo hiciste? La necesidad. Yo soy capaz. Quise y puedo. Y me tracé objetivos. ¿Qué tiene el innovador en el caso que nosotros hemos visto que han salido adelante? Confianza en sí mismos, ganas, voluntad, disciplina, motor interno. Ella dice, Margarita, a mí me mueven los hijos. Es su motor. Tiene voluntad, tiene ganas. Y nada le quedaba chiquito. Vea, yo la veía en las Naciones Unidas empoderada dando entrevistas, con una fuerza, tiene potencial. Lo que no han tenido es oportunidades. El emprendedor necesita oportunidades, acceso, la posibilidad de crearles dentro del sistema políticas que les permita acceder. Tuvimos que hacer políticas de riesgo, porque las que habían en el sistema financiero no les servían. Esas no eran para incluir, eran para excluir. Entonces, ellos lo que necesitan son acceso a oportunidad, porque tienen sus propias capacidades y con su fuerza es buscar con ese potencial que tiene dónde pueden acceder a productos, servicios, oportunidades, tiempo. Yo diría eso. Gracias. Pues no es fácil de superar, digamos, esa reflexión que hace Margarita. Yo añadiría algunos elementos que a mí me parecen importantes para que se dé un contexto de innovación. Primero, para que se dé un contexto de innovación, tiene que haber efectivamente una necesidad y un elemento motivacional. Hay que dar respuestas en términos sociales diferentes para poder arreglar cosas que desde los sistemas tradicionales no hemos podido arreglarlos. Luego hay que pensar en una cosa distinta. En segundo lugar, se tienen que producir unas ciertas condiciones democráticas para la reflexión, para que pueda haber una cierta compartición. Cuando, por ejemplo, en este bello ejemplo que hemos visto, que nos ha mostrado Margarita en el vídeo, el hecho, por ejemplo, de acercarse a un contexto de exclusión social en busca de una respuesta, digamos, para poder financiar determinados proyectos, requiere fundamentalmente de la asunción del ser humano en términos democráticos y del empoderamiento de ese ser humano. Por tanto, la condición democrática a mí me parece que es un elemento importante, ¿no? Y luego, pues una cosa de la que no hemos hablado, pero que a mí me parece que es muy importante, y es, hace falta una cierta valentía y creatividad en la innovación. Hay que experimentar con cosas distintas, ¿no? Creo que era Einstein quien decía que si aplicamos las mismas soluciones a los problemas que tenemos, eso no va a cambiar. Hay que buscar una cosa distinta. Yo creo que la innovación significa fundamentalmente eso. Ahora bien, la innovación social no es la innovación tecnológica. Las soluciones tecnológicas son soluciones puramente materiales, pero las soluciones de naturaleza social siempre tienen que tener, lo ha dicho Margarita mucho mejor que yo, el ser humano y su ser en el centro, digamos, de la cuestión. Si no lo tenemos en cuenta, no va a haber nunca una verdadera innovación social. De parte del Grupo de Desarrollo Empresarial Javeriano, le vamos a hacer entrega de un reconocimiento a nuestros conferencistas del día de hoy, comenzando con la doctora Margarita.
Es un pequeño detalle por la contribución que hacen a la comunidad mariana. Muchísimas gracias. Una vez más agradecemos la participación a ustedes. Agradecemos especialmente la visita del padre José del Rey Fajardo, quien estaba pues acompañando el día de hoy, especialmente aquí con nosotros. Y agradecemos a todos ustedes por su asistencia. Buenas noches. En tus manos. Voy. Ah, ¿te la tomo? Sí, sí, sí. Que vayas. ¿Y esto cómo se toma? Ah, la pero no. Encantada. Gracias. Sí, claro que sí. Ahora. Ah, yo te tengo, claro. Jenny Moreno, ¿cierto? Sí. Sí.